Bienvenidos nuevamente. Durante las últimas 4 semanas hemos estado mirando la vida de San Pablo y la razón por la que hemos estado viendo su vida es que simplemente es una historia que vale la pena contar. Y no tan solo San Pablo tuvo una vida asombrosa, también queremos reconocer el hecho de que tuvo un gran impacto en nuestra fe y en la iglesia. San Pablo tuvo una increíble conversión. Quiero decir, un momento, él es enemigo de la iglesia y está cazando a los cristianos. Y después, la conversión enorme sucede. Cristo entra en su vida, extiende la invitación para que venga y lo siga. Y él lo hace. Y él va y edifica iglesias y hace discípulos. Y así en las últimas semanas hemos estado mirando su ministerio, lo cual es ir y construir estas iglesias alrededor del mundo, compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio. Y durante estas últimas semanas hemos estado mirando sus 2 primeros viajes alrededor del mundo. Y hoy vamos a ver su tercer viaje. Pero cuando uno mira hacia atrás, en los 2 primeros viajes de Pablo, no es como si hubiera ido a pequeñas ciudades de 20 personas. Fue a grandes ciudades. Fue a ciudades como Filipos, Galacia, Tesalónica y Atenas. Y de nuevo, estos eran lugares que estaban prosperando. Estos eran lugares donde la economía estaba creciendo, donde la población estaba explotando. Y en la era antes de los medios de comunicación social, antes de la televisión, antes de la radio, aquí está un hombre que fue capaz de propagar la palabra y tener un impacto rápido e instantáneo, todo en el nombre de Jesucristo. Así que Pablo está teniendo un impacto donde quiera que iba. Él está llevando gente a Cristo. Él está experimentando grandes conversiones y al mismo tiempo él está encontrando gran conflicto. En sus 2 primeros viajes misioneros fue empujado y presionado, arrestado y perseguido. Experimentaba lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor. Y en su tercer viaje, del cual vamos a hablar hoy, mientras que él le hizo frente a algunas de las mismas cosas, la diferencia es que la intensidad de las situaciones se aumenta, un nuevo nivel de conversión y conflicto. Y lo que quiero hacer al enfocarnos en este tercer viaje es hablar brevemente sobre algunos de los aspectos más importantes. Así que en su primera parada en la ciudad de Éfeso, otra vez, una ciudad en crecimiento. Ya Pablo tenía fama antes de llegar. La gente quería ser como Pablo, así que empezaron a actuar como Pablo. Se vestían como Pablo. Este tipo era popular. Él asombraba a la gente y trataban de imitarlo. Incluso trataban de realizar milagros. Había una familia de 7 hermanos y ellos eran los hijos de un sumo sacerdote judío. Y Pablo les gustaba mucho. Y les gustaba cómo estaba echando demonios fuera de la gente. Se dijeron, oye, vamos a hacer lo mismo porque es una gran idea. Se juntaron y encontraron a un hombre poseído por demonios y ellos se le acercaron y dijeron, os conjuro por Jesús a quien Pablo predica. Y esto es lo que sigue en las Sagradas Escrituras, Hechos 19, versículo 15. Pero el espíritu maligno les respondió, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre poseído del espíritu maligno saltó sobre ellos, se apoderó de los 2 y los maltrató, de modo que escaparon de aquella casa desnudos y heridos. Así que básicamente todas estas cosas increíbles están sucediendo. Esto no es una broma, hay un gran conflicto, hay una gran conversión sucediendo. Y mientras él todavía estaba allí en Éfeso, de hecho, él alteró a un individuo realmente importante. Él alteró a un platero llamado Demetrio. Y él estaba furioso con Pablo. La ocupación principal de Demetrio era construir unas estatuillas pequeñas, santuarios de la diosa Artemis. Y ella era como una gran cosa en Éfeso. Gente de todo el mundo venía a adorar en su santuario. Y esto de Pablo está perturbando el negocio de Demetrio. Demetrio se sorprendió al ver que Pablo decía cosas como dioses hechos por manos humanas no son dioses reales. Y por eso está ofendido. Está ofendido como pagano. Está ofendido como un hombre de negocios. Así que reúne a todos los demás artesanos de las estatuillas de Artemisa y él les dice,
el peligro crece, no solo que nuestro negocio sea desacreditado, sino también que el templo de la gran diosa Artemis no será de ninguna importancia y que ella, a quien toda la provincia de Asia y todo el mundo adora, será despojada de su magnificencia. Y así un motín estalla. La gente empieza a volverse loca. Las cosas están fuera de control. Y las autoridades romanas tienen que venir porque las vidas de Pablo y los discípulos están en peligro. Y les dicen, salgan de aquí ahora, están causando todo este problema. Entonces, Pablo y sus discípulos salen de la ciudad y se dirigen a Macedonia, luego a Grecia, de nuevo, y luego a una ciudad llamada Troas. Y en Troas algo extraordinario sucede. Aquí Pablo, como en cualquier otra ciudad, está hablando a la multitud. Pero mientras habla, hay un joven que se cae y muere. Y Pablo se detiene en medio de su discurso. Él se arrodilla al lado del joven y ora por él. Él ora por él y el joven vuelve a la vida. Ahora, si eso fuera a suceder aquí ahora mismo, cogía mi teléfono y llamaba al 911 porque no soy Pablo. Pero Pablo está haciendo cosas asombrosas porque el Espíritu está trabajando a través de él. Dios está trabajando a través de él, está haciendo cosas asombrosas. La locura resulta, él tiene esta reputación. Y así la gente simplemente viene a Cristo. Pero hay unas personas que se juntan para conspirar contra Pablo, para derribarlo. Y así lo que estamos viendo en la historia de Pablo es una tensión que está creciendo. El conflicto está creciendo. Y estamos llegando a un tipo de cima. Y él está encontrando conflicto en todas partes. Y eso es porque el cambio está llegando. Pablo está llegando a estas grandes ciudades, convirtiendo a cientos de personas y muchos cambios están sucediendo. Y el cambio puede ser aterrador para algunas personas. Está llegando incluso al punto en que algunos de sus discípulos le dicen, Pablo, tenemos que darle pausa a esto un poco. Sabes, tenemos que dar un paso atrás porque esto no es bueno. Un movimiento falso y esto podría terminar completamente. Pablo escucha esto y viaja a la ciudad de Mileto y recoge a todos los líderes de la iglesia alrededor y los reúne y decide abordar al conflicto, el asunto que está sucediendo en ese momento. Si están siguiéndonos en las Sagradas Escrituras, ahora estamos mirando el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 18. Y otra vez Pablo se ha reunido alrededor de todos los líderes de la iglesia y esto es lo que les dice. Vosotros sabéis cómo me he portado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, en medio de las pruebas que me ha sobrevenido por las asechanzas de los judíos. Jamás dejé de anunciaros y enseñaros en público, y por las casas todo cuanto os pudiera ser útil. Pablo les está diciendo que a pesar de la represión, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, que se ha mantenido fiel a su misión a causa de la humildad. Lo que está haciendo no es por él, es por lo que Dios le ha llamado a hacer. De hecho, si Dios no lo hubiera invitado a este viaje, ¿qué estaría haciendo Pablo? Él todavía estaría persiguiendo a los cristianos, tratando de detener el movimiento de Jesucristo. Pablo también explica que él tenía confianza y coraje en el plan que Dios le había dado, y por eso no se retractó de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas. Pablo está diciendo, hemos hecho tanto, hemos llegado tan lejos, pero él también sabe que hay más por hacer. Él dice en el versículo 22, y ahora voy a Jerusalén empujado por el Espíritu, sin saber lo que allí me va a suceder. Únicamente sé que el Espíritu Santo me asegura en todas las ciudades que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto es increíble porque Dios está llamando a Pablo a más conflictos. Imagínate eso. Está entrando en Jerusalén. Él no sabe qué esperar excepto las dificultades y el encarcelamiento. Yo diría, no, yo no voy a Jerusalén. Imagina recibir esas noticias. Imaginen que alguien te diga que en los próximos días o semanas vas a experimentar dificultades. ¿Cómo reaccionarías? Muchos de nosotros tratamos de evitar el conflicto, ¿verdad? De hecho, nos sentimos más inclinados a buscar comodidad. Somos personas que nos gusta la comodidad. Tenemos cosas que nos confortan.
Para algunos de nosotros es tomar helado o tal vez papas fritas o una copa de vino o la internet o la televisión. Cuando el conflicto está en el horizonte, solo queremos escondernos, solo queremos retractarnos, solo queremos evitarlo. Pero Pablo se inclina hacia el conflicto. Se inclina porque dice, pero a mí no me preocupa mi vida ni la juzgo estimable, con tal de acabar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido de Jesús, el Señor, de anunciar la buena nueva, la gracia de Dios. Para él se trata de lo que Dios le está llamando a hacer. No es lo que él quiere. No está diciendo que quiere morir, pero sabe lo que el mundo le está ofreciendo no es nada. Nada en comparación con lo que Dios le va a dar. Es porque Pablo sabe que al otro lado de la confusión, al otro lado de todo el lío, hay algo mejor y algo más grande. Y él sabe, sin embargo, que no se trata solo de él, que él no es el único que está a punto de enfrentarse a un conflicto. Y así le dice a la iglesia, cuida de vosotros y de todo el rebaño del que el Espíritu Santo os ha constituido como guardianes, para apacentar la iglesia de Dios que ha adquirido con su propia sangre. Así que Dios y Pablo nos está diciendo que el conflicto está llegando para ti también. Todos vamos a enfrentar el conflicto y va a afectarnos en formas personales. Y va a venir de manera agresiva. Ahora, Él no está tratando de asustarnos. Lo que está haciendo es tratar de prepararnos. Él está tratando de explicarnos que la vida es una batalla, que hay una batalla espiritual y que todos somos parte de ella. Y que el conflicto va a venir de una forma u otra. En nuestra vida vamos a tener un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Y esas cosas malas van a venir en formas personales y algunas van a salir de la nada. Pablo nos dice que nos preparemos para el conflicto. Para prepararse para el conflicto, especialmente cuando se trata de llevar a cabo una vida que está lejos de lo ordinario, especialmente cuando se trata de llevar a cabo una vida que es extraordinaria. La razón por la que tenemos que enfrentar el conflicto es porque, por razones prácticas, nos ayuda a resolver el conflicto de inmediato. Y cuando lo abordamos de inmediato, obtenemos una mejor resolución. Cuando nos escondemos del conflicto, cuando lo evitamos, cuando intentamos ignorarlo, cuando estamos negando que existe un conflicto, todo lo que hace es crecer y se intensifica y se vuelve peor. Y finalmente un día tenemos que enfrentar el conflicto y cuando lo hacemos, estamos casi abrumados, casi no estamos preparados para ello. Necesitamos enfrentarnos al conflicto y entregarnos a la situación. Y así nos dice Pablo. En todo os que he mostrado que se debe trabajar así para socorrer a los necesitados, recordando las palabras de Jesús, el Señor. Hay más felicidad en dar que en recibir. En otras palabras, ríndete al plan de Dios. Entrega todo tu ser al plan de Dios. Entréguense a sí mismos al plan de Dios, porque cuando lo hagan, ustedes recibirán algo mejor a cambio. Así que Pablo comparte esto con la iglesia primitiva y Hechos nos dice. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos rompieron a llorar, se echaron al cuello de Pablo y lo besaron, afligidos sobre todo porque les había dicho que no volverían a verlo, y la acompañaron hasta el barco. Así que, sabiendo Pablo que esta es la última vez que va a ver a la iglesia, algunos de estos líderes de la iglesia, él se sube a su nave rumbo a Jerusalén. Caminando hacia Jerusalén, sabiendo lo que le espera es conflicto y dificultad. Ahora bien, es posible que nunca nos encontremos en la misma situación de Pablo, ¿verdad? Pero tendremos y enfrentaremos pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. La pregunta que tú y yo necesitamos contestar es, ¿cómo vamos a manejar el conflicto? Tal vez han pensado en esto antes, tal vez en realidad están experimentando conflicto en este mismo momento. Tal vez es algo abrumador y se está acumulando y no sabes qué hacer. Tal vez descubriste algo que cambiara tu vida, como un divorcio. O tal vez te enteras de que tu empresa no está marchando tan bien y tu trabajo está en peligro.
O tal vez alguien que conoces y amas ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. O tal vez tú mismo has descubierto que estás enfermo o sufriendo también. La vida va a suceder. No importa lo que tratamos de hacer, va a suceder. Pero tenemos que inclinarnos hacia el conflicto como Pablo. Tenemos que inclinarnos como Pablo y la forma en que te vas a inclinar es la rendición total. Eso es difícil. La entrega total es tan difícil porque nos gusta arreglar las cosas. Nos gusta solucionar los problemas por nuestra cuenta. ¿Sabes? Nos gusta arreglar y fortalecer nuestro camino a través de estas situaciones y arreglarlas por nuestra cuenta. Pero rendirnos significa dejar el control. Y cuando hacemos eso, cuando podemos dejar el control, lo que permitimos es que la gracia de Dios nos lleve a través de la situación. Permitimos que Dios nos guíe a través de la situación. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, muy bien, Gigi, eso es genial, inclínate, ríndete, pero ¿cómo? Es tan difícil. ¿Cómo puedo rendirme? ¿Dónde empiezo? Bueno, comienza en la oración. Ahora, sé que algunos de ustedes pueden luchar con la oración y no saben cómo hablar con Dios o cómo entregarse y dejar que Dios los guíe. Bueno, hoy, si estás en medio de un conflicto, lo que quiero animarte a hacer es que cuando te acuestes en la cama, solo digas esta sencilla oración. Dios, me entrego a ti y tú estás en control. Cuando estás acostado por la noche y te sientes abrumado y las emociones se acumulan en tu corazón, simplemente di, Dios, me entrego a ti y tú estás en control de la situación. Es simplemente un recordatorio de lo que Cristo dijo. Hay más felicidad en dar que en recibir. Cuanto más te entregues a Dios, más serás bendecido a cambio. Ahora, tal vez ahora en tu vida nada malo está sucediendo. No hay conflicto y las cosas están bien. Y si esa es tu situación, me alegro por ti. Eso es impresionante. Es genial. Eres verdaderamente bendecido. Pero lo que quiero animarte a hacer es mirar a esos en tu vida que están experimentando conflicto. Quiero que recuerdes lo que Pablo dijo a la iglesia primitiva cuando dijo: vigila al rebaño y tiende a la iglesia. Somos la iglesia. Tenemos que velarnos unos a otros, ayudar a alguien, darle el control a Dios. Podrían preguntar, bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, significa orar con ellos, orar por ellos, escucharlos, acercarse a ellos y hacerlos participar y hacerlos saber que Dios los guiará a través de los conflictos. Cuando nos entregamos y damos el control a Dios, no significa que nuestros problemas van a desaparecer. No significa que el mensaje necesariamente va a desaparecer. Pero lo que significa es que serás bendecido porque recibirás la gracia que necesitas para soportar la situación. Recibirás la paciencia para que el plan sea revelado. Recibirás claridad sobre lo que necesitas saber y lo que necesitas hacer en esa situación. Recibirás la paz de saber que alguien más sabio y mayor que tú tiene el control. Es fácil pensar que alguien en la situación de Pablo se escondería, evitaría Jerusalén a toda costa, evitaría el conflicto e intentaría sortear toda la confusión, el dolor y el conflicto que se avecina. Pero Pablo hizo lo contrario. Él se levantó, él se inclinó hacia el conflicto. Él vio que había un camino áspero delante de él y en vez de vivir en la negación, lo viajó. Cuando podemos abrazar el conflicto, inclinarnos al conflicto, cuando podemos viajar ese camino delante de nosotros, áspero o suave, no podemos ser detenidos. Y eso es porque el Dios que nos ha invitado a ese viaje está con nosotros en cada paso del camino y nos está guiando, nos está llevando a algo grande, nos está llevando a algo increíble, nos lleva a algo mejor. Déjame orar por nosotros. Señor Dios, solo quiero darte las gracias por habernos reunido esta mañana, solo para pasar un tiempo solo enfocándote en ti, Señor, y aprendiendo de Pablo. Señor, simplemente la forma asombrosa en que se inclinó al conflicto y oró por cualquier persona que esté enfrentando conflictos en su vida. Señor, simplemente nos des la gracia, que simplemente nos des la paz,
que simplemente nos des el entendimiento y el coraje y la confianza para saber que no estamos solos, Señor, que tú estás en control, que los estás guiando. Dios, solo oro para que cualquiera que esté en ese conflicto, que solo escuchen tu voz y sepan que nunca están solos. Te amamos. En tu nombre oramos. Amén.